¿Repetimos otra vez? Vamos a repetir, a ver si entramos de una vez. Mira, Zen, concentración. Vale, esta vez va a salir bien. Ok. ¿Estamos preparados? ¿Pero cuál es el problema? Sabemos que es un podcast esto, ¿no? Claro. Ya hemos dicho que esto es un podcast que vamos a llamar Buenos, Feos y Malos. Y para este podcast vamos a ser tres amigos. El primero de ellos es José Ramón, Hola, ¿qué tal? el señor Xavi Buenas. y el que está hablando ahora mismo, José Francisco. Y vamos a intentar explicar de qué irán los podcasts. Los podcasts irán sobre un tema principal. Cualquiera de nosotros elegirá un tema, un personaje, una acción, algo histórico, explicará lo que quiera, será el conductor principal, cada sesión será uno diferente, y los otros compañeros meterán baza cuando quieran para explicar absolutamente lo que quieran. A suertes, la semana pasada me tocó a mí elegir tema, y eso que yo no quería empezar, pero me tocó. Lo hiciste Así que, tú, perdona, sí. O sea, Te hiciste cosa- trampas tú solo. Exacto, o sea, la historia es que tú me pusiste 3 puertas y yo escogí la buena. O sea, te hiciste tú a ti mismo la trampa. También te digo una cosa, hacer de un sorteo por WhatsApp Todo y encima perder, Todo mal, ¿eh? no. Sí, viene a ser la definición de un pringao, no un pagafantas. Un poquito. Bueno, podrías haber hecho trampa, porque era el vídeo, lo podías haber... Exacto, Y no hice trampa. exacto. Sí, Eso se hace en un tres vídeo. vídeos, Claro. y si pierdo pongo el que quiero. El que quiero. Pues no llegué a tanto como vosotros y pensé, pues esto es gente, alguno de estos elegirá la puerta C y ninguno elegirá la puerta C. Bueno, sea como sea, te ha tocado a ti. Me ha tocado Así a mí. que nos tendrás que decir de qué vamos a hablar hoy. Ilumínanos. Iluminar voy a iluminar poco, porque igual sabéis más que yo. Pero el tema que yo elegí fue Alfred Nobel. Igual era él el que iluminaba, ¿eh? Iluminaba bastante. Ese tío era la bomba. ¡Ey, eso ha estado gracioso! Oh, gracias. Ha estado muy gracioso. Chiste fácil. No, pero bien traído. Sí. Vale, antes de nada... Era un poco inestable. Claro. Ineste- En un primer momento daba como cosa. Pero, ¿Por qué elegí Alfred Nobel? Hace Sí. un par de años... Todos nos preguntamos. sorpréndeme. Sí, ¿por ¿Por qué, qué? ya, Todo. ¿por qué no dije Marie Curie o la Segunda Guerra Mundial? Da igual. Bueno, o yo... O sea, es que te vas muy arriba, ¿eh? Espérate que ahora, Bueno, ahora vamos de culto. Es una no, es una Claro, es que me has dicho cosas... Me puedes decir Jacques Cousteau, Entonces os preguntabais o no os preguntáis, porque Ana elegí Rosa Alfred Nobel. Quintana. correcto. Algo más mundano, Más mundano. ¿Cómo qué? como Ana Rosa Quintana. Ah, ¿Por qué no hablar de Ana Rosa Quintana y sí de Alfred Nobel? Su vida y obra. pues os voy a explicar por qué. ¿Igual no son más o menos igual de interesantes? Igual de interesantes. No lo sé, nada, de la vida de Ana Rosa no sé nada. ¿Seguro? Nada Pues, de nada. pues igual por eso es interesante. Sí, Porque no sabes nada. porque no sé nada, bueno. Ok. Vale, sí. Mira, que el nos El caso es que pasen- hace poco fueron los premios Nobel. Y a cuenta de que fueron hace poco los premios Nobel. los- ¿Te puedo entrar ahí? Sí. Uf, empezamos ¿Es bien. Nobel o Nobel? Nobel es el tabaco. Yo siempre he dicho un premio Nobel. Yo Nobel, Ya, Alfred pero Nobel. el premio, mira, no sé. Para mí un Nobel Para mí es es- alguien que no sabe conducir. No, pero el premio es el premio Nobel. Pero cuando hablas de Alfred, no sé por qué acentuamos de otra manera. Decimos Alfred Nobel. A mí eso me destruye la cabeza. Entonces, pues, ¿Nobel o Nobel? Pues aquí no se habla de nada hasta que Es llegamos al Nobel. consenso. Es Nobel. Consenso, perdón. Alfred, Nobel. Y Nobel, los premios Nobel. son su apellido. y si nos Son referimos los al premios señor Alfred Nobel. sin... Alfred Bernard Nobel, quizá. Ah, bueno, así mejor. ¿Nobel? Uy, No nos atasquemos. Vale. ok. Además de que fueron los premios Nobel 2019 Bien, bien de dicho. este año, pensé en este personaje porque hace un par de años yo me fui a una casa rural con mis primos, con los que me llevo, somos unos cuantos y nos llevamos muy bien, y estábamos en una tarde de esas que después de haber hecho una jornada de caminatas y de comer por ahí, todo el mundo tiene que irse a la ducha, hay un solo lavabo para como 10 primos. Esta historia me va a gustar. Y hay que ir uno a uno. ¿Y qué pasa? Claro, los que van saliendo, unos pues van abriendo el vino, otros van haciendo la cena,
pero vas haciendo tiempo a ver si sale todo el mundo y te puedes ir a cenar o hacer lo que tengamos que hacer. Y en ese tiempo, los que ya estábamos duchaditos y limpios, nos sentamos en el suelo, hablar entre nosotros y a alguien se le ocurrió cazar con una mano, allí había un trivial y sacó las típicas tarjetas de trivial de preguntar del juego. Ajá. Y empezaron pues, a leer todas las preguntas, no estábamos Ya. jugando realmente, no Ya, sacamos ya, el tablero ya, ni sí. las fichas. Nadie se puso a jugar, Todos lo pero... hemos hecho. Exacto, leer preguntas y la gente decía tontunas. Eso está bien, eso Y sacas... entonces, sí, vino alguien y preguntó, la siguiente pregunta fue... El problema de eso es de la época en la que sea el trivial. Porque igual te sale ahí Manolete y la URSS. Puede ser. No fue el caso, ¿eh? No recuerdo. No recuerdo tal. Mira que, recuerdo. mira que había ejemplos, ¿eh? Manolete. ¿Sí o no? Sí, lo compro. Podía ser. Entonces, por favor. En una de esas preguntas locas, que está la gente ahí hablando, uno de mis primos, leyendo la tarjeta, preguntó: ¿quién vendió la patente de la dinamita a los bilbaínos en 1872? Y yo no tenía ni idea, no había leído nada sobre empresas de explosivos ni patentes en Bilbao, ni idea. Pero sí tenía muy claro quién había sido el inventor y quién tenía por aquella época la patente mundial. Así que dije, Alfred Nobel. A lo que mis primos pusieron todos cara de gacera iluminada y dijeron, ¿y cómo sabes tú esas cosas? Y por eso he elegido este tema. Porque molaste en ese momento. Porque en ese momento molé. O sea, es la derivada de molar. Es la derivada, hay derivadas, derivada de fórmula matemática Claro. o derivada No, de línea La temporal. derivada de en un momento que te sentiste molando, decir, tengo que trasladarlo a algún sitio esto. Ahí está. ¿Ok? Sí, sí. Bravo. Bien Entro traído. al trapo. Yo lo Por veo. favor. Así que vamos a hablar de Alfred Nobel, que naturalmente cualquiera que se meta en internet tiene un montón de información. En la Wikipedia tenéis lo más básico y seguramente vamos a pasar por todos esos puntos, pero a ver si yo consigo, con un poco de suerte, dar un par de anécdotas o casos que os hagan salir de lo que es lo que tenemos en internet básico de Nobel, de sus invenciones, sus patentes y sus premios. Ok, vamos allá. ¿Estamos bien? Sí, Dale. me gusta. Vale, Métele. empezamos por lo básico. Nobel, sueco, que nació en 1833. Sueco. Sueco. Sí, no me sorprende. ¿Sí? Sí. ¿Te sorprende que sea sueco? Sí, sí. No, pero no entiendo la ¿Por sorpresa. Me sorprende porque los suecos en realidad son poca gente, Ujú. ¿sabes? Como para hacer cosas tan grandes. De hecho, siempre me han sorprendido los suecos, ¿vale? Porque los suecos tienen una fuerza aérea muy, muy grande. Siempre me ha Qué flipado. sagaz, qué ladino. Y siempre Se me ha lo está flipado. llevando a su Y siempre me ha terreno. flipado eso. Sí, ¿Te das tiene- cuenta? tiene- Ya está, que si la fuerza Sí, aérea... que si- la historia bélica, siempre ya, está ahí. ya está ahí. Bueno, Bueno, es que siempre me ha sorprendido. O sea, de hecho hay muchas rutas aéreas que pasan por el norte de Suecia y la Fuerza Aérea Sueca es muy potente. De hecho es de producción nacional. O sea, los SAP, las SAP, Sí. sí. los SAP en un principio hacían cazas. Pero bueno. Ah, es verdad, hacían aviones. Yo sabía que Correcto. hacían aviones, no sé precisamente cazas, pero sabía que No, hacían no, aviones. Ningún avión de pasajero, todos eran cazas. El Saab 911 es un cochazo guapísimo. Sí, ese es un Porsche. No, y el Saab también. ¿En serio? Hay un 911 que yo estuve a punto de mirar si lo El compraba. SAP 930. El 930. Ese es más viejete, ¿no? Sí, como yo. Bueno, pues este señor que nació en ese país donde se fabricaban cazas y Se tiene fabrican, se fabrican. y se fabrican todavía, aunque nació en Estocolmo, este hombre se formó en Rusia porque resulta que Vaya. vaya, ¿Puedo, su puedo- padre. ¿puedo hacer un inciso? Claro. No quiero ser... Adelante. Se formó en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y también se formó en Inglaterra. ¡Pum! Sí, ¡Buah! eso- O sea, claro, es que si no, no eres el premio Nobel. Te has de formar en muchos Te has de formar en muchos sitios, Claro, pero, claro. pero su formación de adolescente, donde en principio te entra la mayoría de, De chaval, información, de chaval. o sea, la formación reglada, vamos a decirlo de chaval. alguna manera, De cuando fue en Rusia. le daba. Lo que digamos la EGB de entonces. Ahí Correcto. está, en Rusia, en Ciencias y Humanidades. ¿Y por qué en Rusia? Ciencias y humanidades en Rusia. En Dime Rusia. el año, dime el año. Que decir Dime el año. humanidades El y año, Rusia... Dime el año, dime el año. Nació en el 30, Es importante, ¿no? nació en 1833, ¿8? nació en 1833, Siglo XIX. sí, Sí, y, ¿Quieres el dato? la invención de la dinamita, que es por lo que es mundialmente conocido, fue 33 años después.
sea, con 36 años, como Jesucristo. O sea, Sí. cuando Jesucristo, pues él dinamita para todo. Dinamita. Si quieres el dato, yo te lo puedo dar. El dato. 1850. Vale, 1850. Se forma en Nació. Rusia en ciencia y en Cuando humanidad. su padre le mandó a estudiar a esos países porque tenía cierta tendencia a la literatura y Y el padre para dijo, quitarle la "Hasta idea. aquí, hasta aquí". Exacto, porque el padre ¿Algún- tenía una fábrica de armamento y dijo. Algún libro escribió, Vete, ¿eh? Ah, Algún el libro. padre, fábrica de armamento. el Sí, padre. ya el Claro. padre. Es que la gente se piensa que fue el que montó las fábricas de armamento y en realidad fue que continuó el negocio del padre. Que el padre, ¿por qué se formó en Rusia? Porque el padre se llevó el negocio a Rusia porque estaba en plena guerra de Crimea, donde estaban los rusos, los otomanos, los ingleses y los de la isla de Cerdeña en guerra, y dijo, allí me voy a montar la empresa, que allí voy a ganar pasta. Y efectivamente, el padre se llevó allí la empresa, y por eso todos los hermanos nobles se formaron en Rusia, en sus primeros años de formación reglada. Pues tú sabes con quién estudió Nobel, es que ya no sé cómo decir. Nobel. ¿Nos vale? Pues fue ayudante del químico Teófilo, a ver si lo digo bien, Théophile Jules Pelus, ¿vale? Hostia, Eh, precioso. y fue a trabajar con él, fue su ayudante, pero curiosamente, antes de que él llegara, el ayudante de este químico fue un señor que muchos conocerán, que se llamaba Ascanio Sobrero. Tiempo. A este hombre llegaremos. Porque resulta que mientras estudió en Rusia y duró la guerra, en la fábrica de su padre, resulta que sus hermanos trabajaron todos en la fabricación de armas para esa guerra. Pero Alfred dijo, a mí esto de la guerra, al contrario de lo que se piensa es, no me va, yo me voy de viaje. Y me voy de viaje por Europa, por el mundo, a conocer mundo. Y ahí fue cuando este hombre, que no quería saber nada de la guerra ni fabricar armas, ojo, cuidado, que tiene mucha guasa de historia con él, conoció a Ascanio Sobrero. Que Ascanio Sobrero resulta que lo que le explicó a Nobel es, mira lo que he descubierto, la nitroglicerina, Vaya. Mm, ¿De dónde es Ascanio? italiano, Mm, Turín. pero ¿sabes por qué continuó? Bueno, supongo que ahora vas a hablar Venga. de que continuó los estudios de Ascanio para poder controlar llegó- las reacciones de la Y llegó a la nitroglicerina. dinamita algo más estable. Porque el señor Ascanio estuvo investigando mucho con la nitroglicerina, aparte de descubrirla, pero no fue capaz de controlar la volatilidad que tenía. Correcto. Y de hecho, en uno de los experimentos con nitroglicerina se voló la cara. No jodas. Sí, se desfiguró la cara ¿Qué completamente dices? y dijo, yo ya, si eso otro día. Ya no me mola. Y ahí lo dejó. Sí, eso. Lo dejó, sus estudios quedaron ahí y cuando llegó Hostia. Alfred Nobel continuó con esos estudios acerca de la nitroglicerina, justamente porque el padre tenía una empresa de armamento y este explosivo pues le Pero convenía era, mucho. era como un cruel destino que se cachondeaba de Alfred. Decía, tú no te quieres dedicar a la guerra, no quieres fabricar armas, muy bien, pero te vas a topar con tu propio destino. No, te voy a dar la mecha y a partir de aquí arranca. Una Eso parte de eso es lo que interés. dijo él luego. Una parte de interés sí que tenía Nobel, porque aparte de Pero ser... fue después. Fue a partir de conocer a Ascanio Sobrero y de volver a Suecia precisamente porque la empresa de armamento rusa de su padre quebró la empresa porque se firmó la paz. Volvió a su país con el conocimiento de la nitroglicerina. Y a partir de ahí, como era un tío inquieto, emprendedor, que tenía 355 patentes en su haber a final de su vida, Ah, sí. Sí. ¿Cómo cuál? la que me sé es la de la dinamita. Vaya. Y el resto casi todo es armamento. Algo de literatura también, pero La poca balistina. cosa. La balistina. ¿Qué es eso? Eso es, bueno, pero eso quizá lleguemos un poco más tarde, Ok. porque a raíz de que él empezó sus investigaciones con la nitroglicerina, pudo controlar la explosión de la nitroglicerina, Ahí vamos a ir ahora. que es donde íbamos a ir ahora. Hubo una sucesión de eventos, que no vamos a desvelar ahora, que le llevaron a descubrir la balistina, o a crear la balistina más bien. Balistina. Vosotros pensáis que entonces el explosivo más potente que había en aquella época era la pólvora negra, Sí, claro. que se Se usaba Exacto. en los mosquetes. que es lo que se inventó en China, Era invención Claro. en china, sí. China en el año 1000 después de Cristo,
¿vale? Para nuestro calendario, y que luego se importó a Europa en el siglo, a principios del siglo XIV, donde realmente se empezó a utilizar en la industria armamentística. Correcto. Hasta entonces eso era lo más potente que había, pero nada comparable con la nitroglicerina. El poder de explosión de la nitroglicerina es 6-7 veces mayor que el de la De hecho, pólvora negra. Ascanio decía, y lo dijo públicamente varias veces, que su descubrimiento, porque no fue un invento, fue un descubrimiento, de la nitroglicerina, el hecho de pensar en la cantidad de gente que podía matar su descubrimiento, sentía vergüenza de decir que él había sido el descubridor. Eso le pasa a mucha gente. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. El de la primera prueba nuclear en Estados Unidos también dijo, he creado el infierno. ¿Qué he creado? Claro. O sea, para eso no pasa nada, es la evolución humana. O sea, el problema de estas cosas, el problema es cómo se usan. Claro, fue una parte de la maldición de Nobel también. Claro. O sea, quiero decir, sí, la energía nuclear, bueno, ok, ¿es mala intrínsecamente? No. No. ¿Se puede usar para reventar maldades? Cosas? Sí. Pero bueno, es que al final es eso. Hay gente que se siente mal. Y Alfred Nobel seguramente se sintió mal porque vio que la dinamita dice, oh, hostia. De hecho, Alfred Nobel, explicando lo que decía Nobel. José Ramón, o Nobel, Alfred, Alfred. Alf. Y las, No, es que, y las ardillas. es que Alfred suena al mayordomo de Bruce Wayne, de Batman. De Batman. ¿No? Joder, pero- No me jodas que Batman es Bruce Wayne. ¿Lo he desvelado? Pues He hecho un spoiler. Pues igual sí. No leáis cómics, está mal. No, sí, claro que está mal. Bueno, pues a ver, Alfred vuelve a su país de origen porque su padre firma la paz en Rusia de la guerra de Crimea y vuelve. Y entonces allí el hombre empieza a investigar con la nitroglicerina. Y De lejos. de lejos, no tan de lejos, era un tío activo, Con un o sea, palo, de cerca, con un palo. de cerca. Como con un palo así Pero- de lejos. Bueno, Claro. eso tuvo bastantes problemas con la volatilidad de la Eso nitroglicerina. sí, Para perdona. poner un poco en contexto de la época, ¿vale? Todo esto, cuando empezó a investigar con la nitroglicerina la primera vez, esto ocurrió allá sobre 1853. Yo voy soltando ahí datos. Perfecto, yo no Y tenía luego ese me dato. veis. Fantástico, Yo no tenía ese dato, me viene fantástico. 1853, ¿vale? Y por aquel entonces es cuando con la guerra de Crimea, ¿vale? El negocio empezó a ir mejor. Exacto, y ¿qué hace Nobel? El gran descubrimiento de Alfred Nobel o Nobel. En el 66 mezcla la nitroglicerina con la diatomita, que la diatomita no es más que una roca silicia, y al mezclar la nitroglicerina con una arena o un producto semisólido, consigue la dinamita y hace una patente a nivel mundial. Que la diatomina, si alguien quiere buscarlo porque es curioso y un punto más, es un producto un poco loco porque a pesar de que es arena, silicia, está compuesta por una especie de algas marinas fosforizadas. Sí, señor, correcto. Lo que pasa es que te has saltado, y aquí voy a ser un poco más repelente, te has saltado un invento importante antes de descubrir que la nitroglicerina mezclada con diatomina se podía crear como una especie de pasta que hacía que no fuera tan volátil. ¿Vale? Y fue la invención del detonador. El detonador... Exacto. Él tenía un problema con la nitroglicerina que no sabía cómo hacerla estallar de forma controlada. O sea, sí, eso, Claro. estallaba Quiero que explote muy ahora. fácilmente, pero no por accidente. Quiero que sea en este momento. Entonces tenía muchos problemas para poder accionar esa explosión. Entonces inventó el detonador. ¿Vale? Con ese detonador consiguió controlar la nitroglicerina y provocar una explosión de forma segura. Nobel, uno de sus inventos o uno de sus hallazgos fue el detonador por tiempo, temporal. Otro Con más. control de tiempo. No fue temporal, fue accionado, ¿vale? Y ese detonador, Ah, ¿vale? Él creó la patente y patentó ese mecanismo, ¿vale? Y consistía en que se encendía una pequeña cantidad de fulminato de mercurio con un pistón, ¿vale? Y de esa manera se podía activar de forma controlada una gran cantidad de explosivo, ¿vale? Con ese detonador consiguió controlar cuando él quería que esa nitroglicerina pues mira, me viene esa explicación muy bien porque lo primero que le viene a todo el mundo a la cabeza cuando hablamos de Alfred Nobel o Nobel y de la dinamita, automáticamente todo el mundo piensa en la guerra
Y el detonador este que tú me explicas viene muy bien porque se hizo tan rico con la guerra como con la construcción. Bueno, A partes Porque, iguales. yo o eso sea, no- yo creo que la gente entiende yo eso no lo sabía. que No es tan- la dinamita se usa para otras cosas también. No es tan evidente cuando hablas de Alfred Nobel. Bueno, tiene mucha ¿Qué es repercusión. lo que te llega? Sí, ya sé por dónde va. Bueno, ya. Sé por dónde va porque el hecho de que este señor pudiera controlar las explosiones y que tuviera un explosivo lo suficientemente potente como para mover montañas, literalmente, Sí, claro. hizo posible megaconstrucciones que dirían en Claro. el Discovery Max, Sí. que hasta entonces no eran posibles. De hecho, en aquella época hicieron una mega construcción ¿Cuál? con la dinamita de Nobel, que fue en los Alpes suizos. Empezaron a hacer túneles en los Alpes suizos, que es nada, unas montañitas pequeñitas, y solo hicieron 151,85 kilómetros de vías de tren a través de los Alpes suizos. Bueno, Con la dinamita de Alfred Nobel en aquella época. había mercado. Ahí ganó pasta. Claro. Igual que en la guerra, no solo en la Eso guerra. fue Pero ¿de qué- de en qué el estamos- 65, de- en 1865. Espera un momento. ¿De ¿Qué? de qué estamos hablando aquí? Hablamos de la historia de Alfred Nobel. y las consecuencias que tuvo sus descubrimientos. Claro, o estamos hablando de que era rico y de que... También. Bueno, también Llegaremos venía a de eso, una- llegaremos a Ya lo eso. sabemos, Llegaremos ¿no? a Quiero eso. decir, o sea, Llegaremos a eso. Realmente obviamente, o sea, él ya venía de una familia adinerada, Sí. o con sea, yo empresas. Sí. creo, perdonad, o sea, yo creo que Alfred Nobel, o sea, sí, la dinamita, es súper guay, ¿eh? ¿Quieres cerrar el Pero- tema de la pasta para que veas cómo terminó? No, yo lo quiero saber es en qué momento él dice, es que yo no lo sé, o sea, Ujú. él o quien sea dice, vamos a hacer unos premios con tu nombre, que van a ser la hostia en el mundo. Tengo info sobre eso. Eso es lo que quiero saber yo. Porque todo lo demás, obviamente, igual hay gente que no lo sabe, pero que Vale. sí, dinamita y explotaban cosas. Ok. Vale. De momento Pero, estamos tratando de lo que hemos dicho. Lo que le llega a la gente es el premio Nobel. ¿Verdad que hemos dicho al principio? Vale, pero realmente el premio Nobel al final es por lo que pasó más a la historia Correcto. que por la dinamita en sí, pero esto es un poco para hablar también de que este señor no solamente Obviamente. es un premio que lleva Claro, su nombre, es que claro, hay claro, muchísimo claro. detrás. No, sí, o sea, Y la contraposición de que un señor que se ha ganado la vida con la guerra ya. ha sido uno Luego de los da- mayores pacifistas que han Sí, existido. y luego da premios Nobel de la Paz. Ahí Que está. también Claro. se los dan a Obama. La curiosidad es por qué un químico, inventor y escritor, por eso tiene premio de literatura, Correcto. además añade a las ciencias un premio a la paz. ¿Cómo llega hasta ese momento? A esa conclusión este hombre, ¿no? Bueno, pero- es muy controvertido. Pero eso es el de la final, Paz. yo creo que eso es el final de la historia. Sí, es el final de la Adelantar historia. eso es como hacer spoiler. Ya, Sí. pero yo creo que... Pero mira, vamos a cerrar Ganadores. el tema de la pasta y luego si queréis entramos en el Dinero tenía, Hombre, porque, claro. porque cuando empezaron Pero a ganar... Lo tenía seguramente antes de descubrir la Sí, dinamita. sí, el padre vendía minas, Claro. minas O sea, submarinas de estas sí, para lo que hacer quieras, explotar sí, barcos eso y que- demás, y ya el tío tenía dinero y quiso continuar con el negocio del padre y se le cruzó en el camino la nitroglicerina y Vale. muchas más cosas. Pero justamente cuando el tío inventó el detonador, empezaron a irle bien las cosas, porque claro, empezó Claro. a vender mucha Empezó- nitroglicerina empe- controlable. Empezó a petarlo. Claro. Pues fíjate si lo Está petó. bien traído. Fíjate si lo petó, que a los 2 o 3 años de empezar a comercializarla, explotó la fábrica. Vaya. Y murieron 5 trabajadores, y entre ellos su hermano Emil, que era el hermano menor de los 9. No me jodas. Sí, en un accidente. Vale, voy a cerrar el tema de la pasta, aunque sé que no queréis, lo voy a cerrar. Y es, en el 85 fue cuando este hombre hizo su testamento y dejó 33 millones de coronas. Que ha sido el final. Sí, luego vamos a ir el término medio. 33 millones de Pero coronas. esto ya es traspasando. Suizas. Nobel. Las suecas, perdón. Voy a cerrar el tema básico de Nobel, lo que viene en la Wikipedia, y luego nos metemos en su vida intermedia de cómo llega este hombre a dar premios Nobel a las ciencias, literatura y a la paz, que es lo que realmente nos interesa. ¿Por qué? ¿No? Me interesan todos. ¿Te interesan todos? Sí, claro. Pero de Premio todos Nobel es un no podemos concepto. abarcarlo, todos. Hombre, obviamente. Pero ¿por qué el llamado señor de la guerra, que fue el primer tipo al que en la historia le llamaron el señor de la guerra, es el por culpa señor de de un la periodista, guerra? ¿Pero qué dice? llegó a dar premios de Nobel de la Paz? Bueno, Como dijo, voy a premiar la paz, el primer señor de la guerra de la historia, nombrado en un periódico. ¿Por qué llegó hasta ahí ese hombre? igual por eso. Bueno, porque Y porque era tuvo sueco. muchos inventos. Y todos
alrededor de la nitroglicerina y la dinamita. Venga, Vale. se llaman por eso. Bueno, entonces el hombre... No era el señor de los perros Claro. amorosos. Bueno, pero fue el No. digamos que es la primera persona histórica donde hay reflejado un documento en un periódico donde alguien le llama por primera vez el señor de la guerra. El primer señor de la guerra de la historia es Alfred Nobel, documentado. Pero eso es un apodo por su actividad económica, Vale, sí, es fantástico. pero poco más, porque Pues el nada señor- más lejos de la Pues guerra. Pues es el señor de la guerra da premios, da premios a la paz. Espera un momento. O sea, a mí es fantástico todo esto y todos lloramos de alegría porque dio Pues sí, premios pues espérate. Nobel a la paz. Espérate. Espera, pero quiero decir, o sea, a mí estas cosas siempre me han sorprendido mucho. Sí. Porque hay un momento en mi vida en que me siento mal por todo lo que he inventado. Yo me imagino a Alfred Nobel comiendo unas judías con patatas pensando, oh, ostras, he creado la dinamita, las cosas explotan por ahí, o sea, voy a crear premios Nobel de la paz. Y ya es bueno. ¿Quieres decir? No, quiero decir, no. Ocurre- Renuncio a pues- todo y soy un asceta que vive en una cueva Ujú. y me invento premios. Pero Ok, eso fue así, más- así sí. Así curas todo el daño que has hecho. al Pero mundo. no, hay una segunda línea de pensamiento y es, Ok. si no lo hago yo, alguien lo hará. Correcto. Porque los que pueden hacer cosas durante toda la historia son la gente que ha tenido dinero. Sí, No hay correcto. más. Igual que ahora. Correcto. Pues eso no cambia, si todos lo sabemos. Pero que no dejó de inventarlo y lucrarse con todo aquello, No, se lucró. obviamente. No Bueno, dejó de lucrarse Pero con de todo hecho esos aquello. 33 millones de coronas Pero es que- suecas, ¿En es qué que- año? 33. pues estamos hablando de 1800... En el 85 hizo el 1800, testamento. 1800. O sea, se podía comprar seguramente Espera, un país pequeño se lo podía Pero comprar. cuidado, En que lo- 1873... Cuidado que vaya lo- Un la país cosa. pequeño te lo compras. cuidado que se lucró se lucró siendo pues el tío más rico del mundo, dio 33 millones de coronas suecas que No, 1891, perdón. al cambio ahora, si buscamos por internet, que yo lo he buscado, sería como si heredaras 401 millones de dólares. ¿Vale? ¿Cuánto? 401 Hombre, millones de igual dólares. para montar una, Luego eso lo una inviertes- fundación te Luego lleva. eso lo inviertes y te da más pasta, ¿vale? Pero el tío da 33 millones de coronas suecas y de las cuales solo 100.000 coronas va a parar a su familia. Todo lo demás, absolutamente todo lo que ganó, va a los premios. Bueno, de hecho Todo. la familia recurrió y quiso apelar Sí. ese testamento, impugnar. perdón. en ese momento, seguramente. Me gustaría hablar con Pues algún descendiente del señor Alfred Nobel ahora mismo, ¿vale? A ver cómo está. Hombre, estará seguramente muy cómodo. Igual viene con un Aston Martin. Y como poco. Hombre, teniendo en cuenta que tu fundación o tus premios reparten 1 millón de Claro. euros actualmente a cada uno de los ganadores, Claro, es que no sé. pues igual tienes dinero. Igual. Pero al final no es tanto cuánto mueve los premios Nobel, sino de dónde vienen. Correcto. Que esa es la parte que nos Eso, estamos ¿de un poco dónde viene? saltando. No la estamos saltando, la estamos proponiendo para dejar un final guay del podcast. Pero hay un montón No, de no, cosas que hablar sí, antes, sí, sí. antes No, de Vamos eso. a ir a todas Seguramente, ellas. pero- Solo quiero terminar con la vida de Nobel para poder entrar realmente en las anécdotas divertidas. Entonces recapitulamos. El tío, ¿vale? Venía de una familia, para que quede un poco así en orden, ¿no? Venga, Porque ok. como vamos saltando de arriba abajo, Vamos allá. este señor venía de una familia más o menos bien, sin excesos tampoco, con empresas de armamento, tuvo una formación académica notable, fue a estudiar a ciertos países donde aprendió muchísimo. Tuvo muy buena educación. Correcto. Este señor fue ayudante de un químico muy importante, que a su vez tenía otro ayudante que descubrió la nitroglicerina. Alfred Nobel continuó con los estudios de la nitroglicerina, inventó, digamos, el detonador y pudo controlar esa nitroglicerina que todavía no era dinamita. Posteriormente descubrió que mezclándola con un polvo se podía obtener una pasta a la que llamó dinamita. Ahí nos hemos quedado. Ahí nos hemos quedado. Bueno, nos hemos quedado y hemos dicho, cuando hizo el testamento, la cantidad de dinero que destinó a cada uno de los puntos. Bueno, Entonces, yo me refería a Sí. cronológicamente, Pero más o bueno, menos para poner un poco de contexto. a día de hoy, ahora volveremos otra vez a por qué este hombre, entre todos los premios de ciencia y literatura, porque él escribía también, añadió además un premio Nobel de la Paz. Pero, para terminar,
un poco la vida de Alfred, nos metemos en la materia que nos va a gustar un poco más, espero, por favor. Este hombre tiene a su nombre un asteroide, el 6032 Nobel, tiene a su nombre un cráter lunar y un elemento químico, el novelio. Sí, Que correcto. aquí igual vamos a tener un poco... igual a Xavi esto le va a gustar porque resulta que el que le dio el nombre de novelio en honor a Alfred Nobel fue un laboratorio ruso de fusión nuclear. Vaya. Uh, ¿Cuál? El nombre del laboratorio no me lo sé. Ah, Me vale. sé el nombre del novelio, Pero eso lo que podemos es buscar. número atómico 102. Eso sí que me lo sé. Vale, ok. Vale, y ahora, mientras... aquí acaba realmente la vida gorda o el interés de Alfred Nobel. A ver, Pero, ¿cómo llega este hombre? ¿En qué año muere ¿En qué- Alfred Nobel? Momento, que aún queda mucho para que muera. Aún Ah, queda, claro. aún queda. Bueno, estoy no. diciendo que aquí queda, digamos, la cosa tocha. Este es el núcleo de Alfred Nobel, a qué se dedicó, qué hizo. Vale. ¿Vale? Con alguna anécdota más que hemos contado. Y aquí viene ahora, al menos para mí, con lo que he leído, la persona importante en la vida de Alfred Nobel. Alfred Nobel, hay que decir que nunca se casó y nunca tuvo hijos. Vaya. Con lo cual, para empezar, hay que desmentir un mito sobre el Nobel de las matemáticas que no se dan. No, nunca tuvo... el premio Nobel que nunca se da es el de las matemáticas. Y corre por ahí un mito que no da un premio Nobel a las matemáticas porque supuestamente una de sus mujeres le puso los cuernos con un matemático. Vaya. Y él nunca se casó y nunca tuvo hijos. Tuvo affair con muchas mujeres y nunca se le conoció un desamor. Vale. Pero las matemáticas, él consideraba que no era una ciencia como tal, sino que era una herramienta para llegar a una conclusión en el resto de ciencias. Correcto. Que es- Y por eso que se no usa da... para todas las otras. Exacto, por eso no hay premio a las matemáticas. El mito de que tuvo una mujer que tuvo un desamor con otro hombre no es falso, no existe. Es mentira. Es muy romántico, mola mucho, pero no es un mito, es una leyenda urbana. ¿Vale? Y dentro de sus mujeres nos encontramos con una mujer en aquella época para mí es, extraordinaria, que es Berta von Suttner, Me gusta el nombre. Baronesa. baronesa. Bueno, sí. Bueno, de hecho nació condesa y luego fue baronesa. Y luego fue baronesa. Nació en Praga. Y esta mujer es mundialmente conocida por ser una activista de la paz. Uy, le metió el Un bicho. activista de la paz. Le De metió hecho, el germen. de hecho, escribió el libro Bajo las armas. Y todavía Lo he leído. hay fundaciones, Sí, hay verdad. fundaciones hoy en día que todavía sobreviven Es verdad. fundadas por ella. Sí, Marco. Pues esta mujer, que has dicho que su origen eran baroneses, no, has dicho que eran condeses, ¿no? Condesa. Bueno. Bueno. De familia rica, el padre murió y la madre, la fortuna, se la lapidó en juegos de azar. Bueno. Y su madre le dijo, para salvar la situación, Berta, te voy a casar con un varón. Y Berta, en 1800, estamos hablando de 1872, 73, en aquella época, que no está en el siglo XXI con las ideas que tenemos ahora, Ni el 20. dijo que me vas a casar con quién, ¿Qué ni dice? ni de coña, yo no me caso con que tú me digas, yo voy a ir por libre. Y como era una mujer realmente culta y estudiada, tenía mucho conocimiento sobre idiomas, sobre música, se puso a hacer de institutriz para la familia von Suttner. De la fa- ¿Cómo nos está trayendo hasta... Me estoy yendo, ¿eh? ¿Te estás yendo? No, estoy yendo a un sitio. Me estoy yendo a un sitio, ¿eh? Esta mujer da clases a una serie de chavales que de chavales no tenían nada. O sea, ella tenía 30 años cuando daba esta formación a estos jóvenes, y no eran niños, eran jóvenes. Digamos que uno de ellos le llevaba solo 7 años de diferencia, ¿vale? Que era el Benjamín de los von Suttner. Vale. Y resulta que va y se enamora de este pequeñín, Benjamín, se enamora de él. Así que tiene un affair amoroso con uno de sus alumnos, el Benjamín de los von Suttner, Berta. ¿Y qué pasa? Pero Que- Berta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Berta? ¿Qué estás haciendo, Berta? Pero Que eres la profesora, eso no está bien visto hoy en Pero día. no se le fue, ¿no? Después se enamoró y la familia von Suttner lo vio con buenos ojos, porque Vaya. eran condeses que se iban a casar con baroneses, en principio. Baroneses de la provincia Claro, de... Todo es que iba al bien. final- Era provincia de es que Barón. al final, claro, es que al final.
Es que es Gentilicio de la provincia de Hablamos, Claro, hablamos de de, Baronia, del de activista de la Baronia. paz que dijo que no me caso con que tú me digas y estoy dando esta clase y me enamoro de mi alumno. Imagino a esta mujer en el 1870. Ya, pero esta mujer ya era condesa. Solo un pero. Ya era condesa, pero ese Era baronesa ya. Nació condesa. Ah, pero era condesa en ese momento. En el momento en que era profesora, ya era condesa. ya era condesa, sí, Bueno, sí, claro, sí, sí. si viene una de la calle a darle Claro, clase por eso los- y se enamora, claro. pues igual los Claro. von Suttner Por eso, no por les eso hubiera molado por tanto. eso lo vieron bien. Hombre, claro. Pero no se queda ahí la mujer. Berta dice, me he enamorado. La he liado. Tuve mi amor, pero ¿sabes qué? Que ya no quiero estar contigo, Benjamín. ¿Al chaval? Sí. Vale. Ya no quiero- Y claro, la madre de los von Suttner, muy enfadada, dijo, ¿cómo? Esto es un desagravio para mi familia. Vete a la calle. Pero ¿Fuera? sí, despedida, pero, y ahora voy a dejar hablar a José Ramón, pero como castigo, sabiendo lo activista y pacifista que eres, te voy a poner de secretaria de un químico que está trabajando ahora mismo en París. Al Y menos, no será pero Alfred como, Nobel. como secretaria, que es bajísima, que es es tirar muy bajo, y en París. Y encima un señor que fabrica cosas que no te van a gustar, y allí te vas a Y trabajar. no será Alfred Nobel ese. Era Alfred Nobel. ¡Oh! ¿Quién lo iba a ¡Qué pensar? sorpresa! Alfred Nobel. ¿En serio? La mayor activista de su época haciendo de secretaria al tío que fabricaba mejores armas y las vendía a todo el mundo a nivel mundial. Pues realmente Hostia. no le salió tan mal, porque Oye, pues luego gracias. simpatizó mucho con su movimiento. Claro, gracias, Con lo cual- señora von Suttner. La señora von Suttner, cuando estuvo allí trabajando de secretaria con Alfred Nobel, naturalmente no podía ser un trabajo que le durase demasiado. Estuvo allí solo 2 semanas. Ya. Y ya. Dijo yo aquí. No, no, puedo, no, no no. puedo aquí. Y aquí es donde vamos a meter notas por el Premio Nobel de la Paz. Ok. Porque ya dijimos al principio que Alfred Nobel, cuando tuvo que empezar a trabajar en la fábrica de su padre en una guerra de Rusia, dijo que de qué, que él se iba a viajar. Luego se topó con su destino, como ya hemos dicho, ascarios obrero con la nitroglicerina. Y ahora, que ya esa conciencia la tenía rara y que durante su vida había tenido... La conciencia la tenía. La tenía rara, sí, sí. Me Señor. encanta. Ese No, concepto no, de no. conciencia La rara, conciencia- Se levantaba o sea, cada mañana y decía... Claro. hoy tengo mente sucia. Hoy tiene, sí, Claro, No. hoy- sí. Conciencia rara. Exacto, llámale conciencia rara. Claro, pensaba que este tío estaba la mitad del tiempo inventando realmente cosas mal, pues dinamitas, Que no, detonadores. Bueno, malas según para lo que se use. Claro, claro. joder. Bueno, Es que- cosas, piensa, cosas mira, a las que se puede dar un mal uso, Para- vamos a voy, decir. voy ¿no? a ¿cómo se dice? Venga. Romper una lanza Venga. en favor de la Por dinamita. favor, hombre. es Sin que la ahora ya- dinamita no tendríamos el canal de Panamá. Cierto. El canal de Panamá, ni las seguramente las locomotoras de vapor. Cierto. Claro, es que no me jodas. Y la relación duró solo 2 semanas. Pero Alfred Nobel, en todo ese tiempo que él estuvo estudiando la fábrica de los padres con la dinamita, fabricando, investigando, estaba casi al mismo tiempo haciendo invenciones como deprimido. Y se deprimía, Súper rayado el tío. se deprimía. El mismo año que inventó la dinamita, 200 barriles de dinamita en un barco en Panamá explotó matando a 47 personas. Vaya. Lo mismo pasó en San Francisco, Vaya lo mismo follón. pasó en Pero- Sydney. ¿Qué dices? Y el pavo entraba en depresión, y depresión, sobre todo, Mal. depresión mal. Mal. Y sobre todo en sus fábricas, cuando manipulaban la nitroglicerina, entraba en depresión, como José Ramón ha explicado antes con su hermano. Vale, pero a ver, lo que no puedo entender tampoco, si le petaron 25 fábricas, si ese hombre mientras estuvo experimentando con la dinamita y la nitroglicerina, yo lo menos 4 o 5 veces explotaron las fábricas. Seguramente, ¿no? O sea, él ya sabía Sí, pero, de qué iba todo pero esto. no le daba igual, entraba en depresiones. Se recluía en su cama sin salir de la cama. No, si te da una depresión, dejas de trabajar con la dinamita y la nitroglicerina y te vas a tu casa. A tu casa a inventar No, ventiladores. no se atrevía a dejar esta patente en manos de otros. Discrepo. No lo atrevía. Yo no lo veo. Él sabe perfectamente lo que hace eso. Sí, Exacto. sabe lo que está haciendo. No, lo que hace es la dinamita. Claro. Y lo peligrosa que es. De hecho, antes sí lo hablábamos sabes. de la balistita, Sí. ¿vale? Y eso se creó única y exclusivamente para la guerra. Porque es la pólvora, la pólvora que llevan las balas, La carga del exacto, casquillo. la que hace que la bala salga Sí, sí, con suficiente fuerza, pero sin que tenga demasiado retroceso el arma. Porque es una dinamita de combustión lenta. Entonces da la suficiente fuerza, pero no te da ese retroceso. O sea,
eso lo creó exclusivamente para el armamento balístico. Para que entramos en la lectura de antes, ¿eh? Si no lo hago yo, puede que lo haga otro con menos moral. Pero ¿qué Lo moral, harán, de hecho, ¿qué moral seguro. tiene crear una bala? Pero ¿qué mierda es esa? Alguien lo hará. ¿Y qué? Lo voy a hacer Luego yo que lo controlaré. ¿O cómo va esto? No, esto no lo he controlado, por eso entraba en depresiones. Ah, entonces no lo hagas, coño. No lo Que hagas. haga otro Bueno, que te Pues presione este el otro. señor tenía un No. debate interno constante Claro. entre lo que estaba bien y lo que Claro, estaba mal. Claro, el tío era un loco Decía, de... Hoy estoy un poco mal porque hago la guerra, pero Claro, bueno, un poco mal. dinerito me da, He ¿eh? inventado una bala. Vale, venga, Dinerito me voy a da. comprar que el tío está un poco mal, Claro. el tío está un poco mal cuando me jodas. explota sus fábricas y solo falta que venga la mayor activista de la paz en aquel momento y trabaje con él durante 2 semanas. ¿Sabes qué es lo que pienso? Que seguramente el señor Alfred Nobel, o Nobel, porque ya durante todo el podcast va a ser así, Va a ser así. en el momento en que consiguió hacer los premios Nobel, ¿vale? Fue mucho O Nobel, después de esto, ¿eh? Sí, lo que sea. Sí, Bueno, realmente no consiguió nada porque fue post-mortem, Es por es póstumo. Él dijo cómo se tenía que hacer, Lo dejó escrito en el testamento. pero él nunca llegó hasta No dio los ninguno. Nobel. No estaba ahí. Pero No. él dijo lo que Sí. tenía que haber. Sí, Sí, los premios que tenían que haber, a los cuales se Incluido sumaron la el de la literatura paz. y Sí. el de la paz. Vale. sí, Pues sí. ese es para purgar sus cosas. Bueno, pues después ¿O de no? 2... Sí, sí. Sí, es por purgar sus cosas, totalmente. de Sí, Sí, acuerdo. dijo, mira, tengo muchísimo dinero, me he enriquecido con la guerra, más de lo que hubiera lo podido loco. soñar. A lo loco. Ahora voy a dejar ese dinero que he ganado haciendo armamento y haciendo, entre comillas, el mal, Claro. ¿vale? Visto desde cierto punto de vista, y voy a enmendar toda una vida de sufrimiento, por ejemplo, o de tortura psicológica entre si estoy haciendo el bien o si estoy haciendo el mal. Sí, pero no, sí fue así, pero aunque no era realmente una mentalidad de si me confieso estoy curado de pecado. Él sabía lo que estaba haciendo. O sea, sabía lo que hacía. Entonces, si hacía tú cosas sabes buenas y lo que cosas estás malas. haciendo, no hay cargo de Y conciencia. dentro de las cosas malas, cuando se encontró con esta mujer le hizo de conciencia viva durante décadas. Fue su Pepito Grillo. Su piedra de toque. Uh, Y se escribieron hasta la muerte de Alfred Nobel, se escribieron y se estuvieron viendo, no como pareja, porque ya después en secreto, y aquí viene mejor todavía lo de Berta, se casó en secreto con el Benjamín de von Sutter que había abandonado, se casó en secreto con él. Vaya vuelco. Wow. Y aquí las dos familias, los condeses y los baroneses, los desheredaron y dijeron que casi en secreto, sin hacer lo que debe hacer un condés, una condesa y un varón, Un conde. un conde. Un conde esto. Era una condesa y un varón. Luego ella heredó el título de varón porque se casó con el pequeñajo, Vale, ¿no? vale. Os desheredamos, iros a vivir por ahí. Y estuvieron viviendo esta pareja a base de traducir libros, traducir obras de teatro, Sí, eran pobres. ensayos. Eran pobres, seguramente. Vivían normal. Pedían. Vivían normal, vivían de traducción de libros prácticamente los dos. Pero fijaos aquí, Berta lo adelantaba que estaba a su época para decir no a un matrimonio concertado. Una adelantada. Tengo un amor y cuando quiero me caso, y si después me caso en secreto, Absolutamente. Bueno, igual era bastante rebelde para la época, ¿no? para aquella época igual era un pelín. Absolutamente. No, si no digo que no, a saco. Claro. Esto viene a decir que Alfred Nobel o Nobel y Berta no tuvieron ningún affair amoroso. Affair. La cuestión esta es que en esas épocas, estamos hablando de 73. 73, fantástico. Había tan pocas mujeres, por desgracia, que fueran así. Bueno, o ninguna. No, que fueran como Berta, seguramente. Sí, que probablemente no había que ser las ninguna. que eran así pasan a la historia. Y hablamos hoy, en 2019, de esas mujeres. O sea, la idea es que ya no se hable de mujeres así. Sí, Porque todas son así. Porque, claro, todas ¿Me afortunadamente entiendes? han o no? llegado. Claro, Sí, esa es la idea. Qué buen guiño, se ha marcado ahí. sí, se ha marcado. O sea, ahí lo van a adorar. Ah, está bien. De nada. De hecho, Berta fue Es verdad, joder. Berta fue la primera persona en el mundo que se enteró de la futura existencia de los premios Nobel mediante una carta que le escribió Alfred a ella. Fue la primera persona en conocer que iba a existir unos premios Nobel a las físicas, a la literatura y a la paz. Estamos aprendiendo mucho. Estamos en- No, es fantástico. pero- Quizás sí que un pero, ¿te puedo ¿Un poner un pero? pero? Claro. Un pero. ¿eh? Venga, Vaya. Quizás es que vamos saltando
Sí, de pero arriba lo- abajo, adelante, detrás. Yo lo he hecho adrede. Ah. Puede ser que sea un poco loco en tiempo, pero yo lo he hecho adrede porque sabía que la parte final os iba a molar más y no quería ponerlo en medio y que se desaguara al final. ¿Y cuál es la parte final? Pero sí que tiene... No, ya empezamos, ya estamos llegando casi al fin. Ok, hombre, Vale. yo pienso que ya sería... Ya sería, aunque bueno, quiero explicar un par de cositas más, 2 cosas más, y luego metéis baza lo que queráis. Una frase que dejó Alfred Nobel en su biografía, y es, ojalá mis fábricas hubieran sido capaces de crear un arma que destruyera un país en 2 segundos, para que los países, al tenerse miedo entre sí de destruirse, dejaran las guerras por siempre. Tengo el dato. Eso ya ha pasado. Tengo el dato. Ahí tiene el dato, pero ahí viene la guasa con el descubrimiento de un laboratorio ruso de fusión nuclear que le pusiera Claro. un elemento químico a él, con esta frase. Gracias. ¿No? Gracias. Es un poco- José, No, simplemente matizarlo de la frase, porque la frase es: mi dinamita conducirá a la paz más pronto que 1000 convenciones mundiales. Tan pronto como los hombres se den cuenta de que en un instante ejércitos enteros pueden ser totalmente destruidos, seguramente pactarán una paz dorada. Claro, pero es que Ahí está. seguramente Alfred Nobel, descubriendo su dinamita, debió flipar. Bueno, Y decir, imagínate con la potencia que tenía aquello. Madre mía, o sea, puede reventar una montaña, como hablábamos antes. Sí, ¿No? sí, atravesar los Claro, Alpes. Venga. claro. Y El- luego el- te viene el túnel- un laboratorio ruso y te dice, de nada, mira qué bicho. Claro. Exactamente Sí, eso. claro, sí. se construyó el túnel de San Gotardo y el Ah, canal ¿sí? de Corinto. El ¿Qué San Gotardo pasó? es el más largo que se hizo en aquella El época. canal de Corinto también. Sí. ¿Lo has ¿Tú visto sabes? alguna vez? Las 2 paredes que tiene el canal de Corinto. No lo he visto. No en directo, pero en YouTube. Esa cojones. Pero en aquella época eso era imposible Claro, se tenía que si hacer no era con un improvisando. explosivo de esa capacidad. De esa capacidad. Sí. Bueno, pues esta señorita, volvamos a Berta, que casi es más interesante en este podcast que el propio Alfred, recibió el premio Nobel a la Paz De los primeros, sí. en 1905. No fue la primera mujer ¿No en es el recibir... primero? El primer premio Creo que no. Nobel ¿Cuál es de la el Paz primero? a una mujer. ¿Cuál es el primer premio Nobel de la Paz? 1903, Marie Curie, por el descubrimiento del radio del polonio. Pues también es una mujer. Bravo. Sí, pero a la paz no. No, claro, fue a las ciencias. a las No, ciencias. estoy hablando... No hablo del primer Nobel a una mujer. Hablo del primer Nobel de la Paz. Berta. ¿Fue Berta? Berta, la paz fue Berta, la primera Me mujer. cuadra todo. A todo esto, ese premio lo recibió 7 años después de que hubiera muerto ya Alfred Nobel. Alfred Nobel estaba muerto ya, cuando ya recibió ese premio. Ella lo recibió en 1905 y él hacía, 9 años que estaba muerto. Pero es el primer Nobel a la Paz. De una mujer. Yo es lo que he preguntado. De una mujer. ¿Cuál es el primer Nobel a la Paz? Ah, no lo sé. No lo he buscado. Hoy. ¿Quién me lo busca? ¿Qué queréis que Voy. busque? Bueno, mientras buscáis, yo voy a explicar que cuando busquéis este dato y lo demos, solo explicaré una anécdota más y que viene a colación de cómo os he presentado la pregunta de Trivial por la que he metido yo el tema de Alfred Nobel. ¿Habéis encontrado el dato? Estoy en ello. ¿Estáis en ello? Vale. Pues meto primero... Por favor. ¿Vale? A cuenta de esto, más tarde busqué, oye, ¿y esto del Trivial de quién fue quien vendió a los bilbaínos en 1872 la patente de la dinamita? Resulta que lo he buscado y en 1872 lo que hizo Nobel fue fundar en Bilbao la primera Unión Española de Explosivos. Fue en Bilbao por su puerto y por su cercanía con Francia. Esto fue en el monte de Santa Marina, en Galdácano, Bilbao. Y lo que hizo realmente no fue vender la patente, que aquí viene el fallo que a mí no me gusta de Trivial. No vendió la patente. Cedió la patente para la fabricación de explosivos a cambio de una participación de la empresa. Porque la empresa sobrevivió al Alfred Nobel y sobrevivió incluso a la Guerra Civil y estuvo trabajando durante más tiempo. Y esta es la última anécdota que quería contar. De hecho, entonces, el problema de las patentes con Nobel era que él cedía las patentes a las fábricas, tenía cerca de 80 fábricas diferentes, donde se producía la dinamita y sus explosivos, pero entre esas fábricas se hacían la competencia, ¿vale? Y cada vez bajaban más los precios. Con lo cual Nobel decidió retirar todas las patentes y montar una sola empresa a su nombre. No sabía esto yo. Sí. De hecho, te puedo decir el nombre de la empresa, porque es un nombre así un poco raro. Dynamit Aktien Gesellschaft.
Así se llama el nombre. Correcto. Es precioso. Fusionó todas sus empresas en una sociedad llamada Spar. Tengo el primero, 1901. ¿Sí? El señor Jean-Henri Dunant, suizo, ¿Cómo no? por su rol en la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Tiempo. Y aquí, como vamos a terminar el Merecido, podcast, ¿no? Tiene su... Sí, sí, como sí, vamos sí. a terminar el podcast aquí, me viene muy bien que me digáis el señor de este hombre, que por casualidad tengo apuntado en mi libreta, para que el señor Xavi en el próximo podcast nos venga a explicar cosas sobre este hombre y la Cruz Roja. Sobre la Cruz Roja. Sí, señor. Oh, lo ha enlazado muy Jean-Henri bien, Dunant. muy bien. Hostia, vaya giro, ¿eh? ¿Estáis contentos? Ok, estoy fantástico. Pues yo tengo todavía una última anécdota antes de que nos vayamos. Adelante. Porque me pareció muy, muy graciosa. Resulta que Nobel murió en San Remo, ¿vale? A causa de un ataque al corazón. No sabía. Vale. Pues en aquella época ya se trataban las enfermedades coronarias con nitroglicerina. Ah, exacto, es verdad. A lo cual él se negó a tratarse con nitroglicerina. Dijo, no quiero. Y murió. Es él mismo. Fíjate qué vida, ¿eh? Atada. A su mierda. Atada a su... O sea, el- Claro, claro. Y, y la el de- persona que más conocía su mierda, que podía decir, bueno, yo he trabajado toda la vida con eso, Necesito esto. necesito nitroglicerina para curarme o por lo menos mejorar mi calidad de vida, no la quiero. O sea, quizá eso es una reflexión. este hombre estaba muy atado a su destino, Estaba aunque no quisiera. harto de la nitroglicerina y de lo que había Correcto. hecho con ella. Bueno, ¿tenéis alguna anécdota más o algo más que decir? No, O aquí acabamos nuestras sesiones. Ay, podríamos estar hablando de Nobel, Hombre, claro, puedes o tirar de más. Nobel horas y horas y horas. Dime. No, tira. Es lo último. Lo último. Dime el primer Nobel que te venga a la cabeza. El primer Nobel que me venga a la cabeza. Me gustaría decir uno de ciencias y no lo voy a decir, así que diré Es igual, puedes decir lo que quieras. Saramago, Tira, o hombre. literatura. Ok, A Ramón y Cajal. ok, Marie Curie. Bye bye. Bueno, Adiós. pues nosotros somos buenos, Feos feos y malos. y malos. Ok. No.